doctora Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, catedrática además, y recordaba César Campos en entrevista ayer con Philip Butters que fue una de las defensoras del Estado que ha ganado más casos en la historia de nuestro país. Estamos hablando de 30 casos, eso para molestia y envidia, hay que decirlo claramente, de quienes no han alcanzado ese reconocimiento y éxito en su carrera. Delia Muñoz en la línea. Buenos días, doctora. Buenos días, Judy. Muy amable por la llamada. Doctora Delia, usted ayer nos sorprendió con un análisis bastante detallado, por además conocer el caso, de lo que ha sucedido, de lo que nos hemos enterado en un día feriado cuando todos descansábamos tranquilos sobre Víctor Polay Campos. ¿Qué significa que se haya admitido esa demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que no es la Corte, hay una clara diferencia allí. En la Corte, donde usted ha ganado varios casos y que ha mencionado en esa videocolumna publicada ayer en El Montonero. Mire, vamos a precisar, ese tema de ganar lo dejamos a un costado, por favor. Lo que conozco es el procedimiento. ¿Qué significa que se admita una denuncia contra el Estado peruano? Significa de que existe una apariencia de vulneración. En el informe de admisibilidad lo que se precisa es de que estaríamos ante una situación que tiene un contenido de vulneración de derechos humanos contenidos en la Convención. Entonces, con ese informe se da inicio a la fase de fondo, aquella etapa en la que el Estado denunciado puede presentar pruebas, alegatos, pedir una audiencia pública, en fin, hacer uso de todos los esquemas de defensa procesal y de fondo para sostener su posición de inexistencia de vulneración, o si hubo vulneración, que ésta fue subsanada, o de repente establecer que hay ciertos puntos que no han sido conocidos en sede nacional. Son las tres posibilidades que existen. Este caso ha sido notificado al Estado peruano en el año 2021, el informe de admisibilidad ha sido también notificado en el año 2022, con lo cual significa de que estamos en el momento estelar del informe de fondo, donde ya se tiene que haber presentado por lo menos una primera presentación de la posición del Estado peruano. Por lo que yo he leído en el informe de admisibilidad, las primeras respuestas han sido meramente de forma, respecto a que ya existía otro reclamo por los mismos hechos ante la ONU, de que en su momento la Comisión Interamericana archivó una denuncia en nombre del mismo señor, o sea, una defensa meramente de forma. Por lo menos en el resumen no aparece nada de fondo, y el fondo es interesante, porque el Perú ha sido el único país en el mundo que por decisión propia, porque así lo mandó el Tribunal Constitucional en la sentencia Tineo, procedió a anular todos los procesos de juzgamiento llevados a cabo ante jueces militares o sin rostro, y dispuso que el Poder Judicial realice los juzgamientos por delitos de terrorismo. Es así como el señor Polay, cabecilla del grupo terrorista MRTA, es condenado por el delito de terrorismo, porque la Fiscalía, en un proceso público con presencia de abogado defensor, donde hubo apelación, actuación de pruebas, demostró todos y cada uno de los hechos que se le imputaban como delito, lo que sustentó la condena, que fue apelada y resuelta por la Corte Suprema. En consecuencia, la primera parte que él reclama de que se le ha vulnerado el principio de legalidad, garantías judiciales, ese tema por el Perú ya ha sido resuelto en sede nacional y en sede internacional, porque también hemos tenido otros cuestionamientos exactamente en la misma línea, tanto en el caso Berenson como en otros casos, y ya la Corte validó los juzgamientos que hicieron nuestros jueces civiles en esta materia. Usted analiza, doctora Muñoz, la respuesta del Estado peruano y menciona que no se ha utilizado argumentos que pueden servirnos para enfrentar de alguna manera la posición de la defensa de Víctor Polay, ¿no? Hablar de un poco jurisprudencia, como el caso Berenson que acaba de mencionar, o el caso J. ¿Por qué el Estado peruano, o usted hace un llamado, además exhorta a que se prepare una defensa sólida, justamente tomando en cuenta estos casos? Mire,
El proceso comienza ante la comisión y cuando uno llega a la corte ya no puede traer a colación ni hechos nuevos a nivel de derecho o de argumentaciones. O sea, de que el Estado está en la obligación de armar la defensa del caso en esta fase. Si no lo hace en esta fase, no podrá invocarlo si es que se llegase a una etapa jurisdiccional ante la Corte, porque esa es la manera en la que funciona el sistema de supervisión. Por eso es de que yo señalo que sería importante conocer cómo es de que se está llevando a cabo la defensa, e incluso me permito sugerir que se cree un equipo de apoyo, una comisión. ¿Por qué? Porque varias cabezas piensan mejor que una. Por eso la ley permite que se pueda designar a un procurador ad hoc para que pueda trabajar en mejor forma, se dedique únicamente a ese caso, ¿no? Se tenga a personas con expertise para que puedan aportar todo lo que un caso emblemático como este exige. Siendo un caso emblemático, ¿usted cree? Bueno, le voy a pedir su opinión. Yo sé que usted trata de hablar con mucha propiedad y manteniendo los límites de esta opinión, pero ¿por qué no conocimos de este caso? ¿Por qué no hubo una solicitud, en todo caso pública, de apoyo a quienes tenían experiencia durante el gobierno de Francisco Sagasti y durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque esto ya se veía venir, como usted nos ha descrito, desde el 2021. ¿Por qué no se hizo? No le puedo contestar esa pregunta porque no estoy en la cabeza de quienes estuvieron en ese momento tomando las decisiones, pero a mí sí me parece interesante que, siendo un caso emblemático, se mantenga informada a la ciudadanía, porque es un caso que mueve muchas sensibilidades. Así como nos han informado, usted recordará, hace unos meses el INPE anunció que la condena de Víctor Polay concluía en el 2026, como para que todos estemos alertas a que ese hecho va a ocurrir en un determinado momento bastante cercano. De esa misma forma se debió de haber comunicado esto, porque son ese tipo de procesos que, sobre todo a quienes venimos de haber vivido todo lo que ocurrió en el país en aquellos años, nos mueve demasiado, y genera mucha sensibilidad. Tanto es así de que mi aburrida columna jurídica ha sido tomada y con una gran molestia en algunos casos por lo que está pasando, Así de que ahora yo creo que es tiempo de compartir. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo se defienden los intereses peruanos. Sí. Esto no es un tema secreto del Ministerio de Justicia, ni de Cancillería, ni de un procurador. Esto atañe a toda la sociedad y hay abogados brillantes que manejan derecho penal, derechos humanos, que pueden ser convocados y contribuir a mejorar el esquema de defensa. Ahora, en un caso emblemático como este, no solamente juega en el sistema internacional la defensa jurídica, sino también mucho el cabildeo, el escribir, el mostrar la realidad, qué cosa es lo que realmente pasó. Como le digo, el Perú tiene una experiencia única en el mundo de haber llevado a cabo juzgamientos a cientos de terroristas luego de anular los procesos y haberles dado un juicio justo, conforme lo reconocieron los principales líderes terroristas ante la Sala Penal Nacional. Ahora, muchos de estos casos, y por eso se ha tomado su videocolumna, además por el conocimiento de los procesos, no le han sido adversos al Estado peruano, pero sí nos han enseñado que mucha de la participación de los altos funcionarios, de los políticos, puede también tener injerencia. El caso J, por ejemplo, que lo estudié en la maestría que usted dirige, muchas de las declaraciones de los políticos tienen algún tipo de implicancia también. Por eso se exige cierta prudencia, mucha responsabilidad y un equipo realmente especializado que pueda tratar estos casos. Porque sí, nos indigna, usted ha dicho bien, toca fibras muy dolorosas y sensibles de nuestra historia, de nuestra memoria reciente en realidad, y se exige responsabilidad. No la hubo
como acabamos de comentar, durante el gobierno de Francisco Sagasti, porque no se le comunicó a la ciudadanía, teniendo además un especialista como el señor Eduardo Vega, cuando fue titular del Ministerio de Justicia, ex defensor del pueblo también. Y bueno, ¿qué podemos esperar del gobierno de Pedro Castillo? Pero coméntenos un poco sobre eso también. ¿Cuánta implicancia tiene el performance político en estos casos? Es muy fuerte. Es muy fuerte porque los jueces son personas, los jueces también tienen opiniones y tienen visiones de las cosas. Ninguna de las personas que resuelve un caso se mantiene en el nivel meramente objetivo. Hay siempre un mundo interior que juega su rol. Por eso que es importante aprender a manejar este tipo de procesos donde la prudencia del funcionario público, sea congresista, sea ministro, sea presidente, tiene que estar por delante, ¿no? No son personas que pueden, por ejemplo, ir comentando como usted y yo podemos hacerlo con total libertad porque no representamos al Estado, ¿no? En el caso que usted menciona y en otros casos, muchas veces la condena vino porque las personas calificaban como delincuentes a sujetos de derecho que aún no tenían dicha condición, ¿no? O por haber exhibido como delincuentes a quien todavía tenía una condena válida. Entonces hay mucho aquí que trabajar y por eso hace falta que se apoye, ¿no? Se apoye a quien está llevando a cabo la defensa, porque no es fácil. El Estado peruano o los estados en general, cuando están en el sistema, como lo suelo decir, se enfrentan a los abogados estelares del litigio internacional, ¿no? O sea, son personas que están litigando, pero tienen detrás a un equipo de medios, a un equipo jurídico, a un equipo de manejo de crisis, de comunicación, para sacar adelante los casos, porque los casos que se escogen para el litigio son los que se conocen como estratégicos. En consecuencia, el Estado también tiene que armar un equipo que apoye con toda esa visión múltiple para sacar adelante un proceso que para el Perú es absolutamente fundamental a nivel de su dignidad. Bueno, cuando iniciamos la entrevista, usted puso en claro que cuando vamos a el sistema internacional, no hablamos de ganar o perder, ¿no? Sino de defender la posición del Estado peruano y trabajar, ¿no?, en una estrategia con todo ese equipo para poder enfrentar algunos argumentos que sí, probablemente, como ya lo ha mencionado en el caso J, en el caso Berenson, hemos tenido lamentablemente la influencia de algunas decisiones políticas que en su momento fueron pues equivocadas o arriesgadas, ¿no?, como exponer a una persona que estaba siendo sujeto de investigaciones y que no tenía una sentencia. Entonces es importante entenderlo así, pero tampoco podemos allanarnos o no prepararnos, no quiero utilizar otro término, pero en todo caso ir preparados con un equipo sólido para poder defender la posición del Estado peruano, que aparentemente no está muy clara o muy sólida. Mire, a través de los años, desde que se da la primera sentencia en materia de terrorismo en 1986, la segunda en 1987, vamos por el 2004, por el 2014, por el 2015, o sea, casi durante 20 años, en el sistema interamericano se discute el accionar del Estado en esta materia. Y a través de las diferentes décadas han intervenido varios abogados y todos muy importantes, personas muy valiosas que han mantenido una posición coherente, ¿no? Entonces yo creo de que este es el momento de oro, el momento estelar para zanjar de una manera apropiada la discusión sobre los juzgamientos civiles en sede nacional por materia de terrorismo que llevó a cabo el Perú, que es un aspecto que incluso en sede nacional se desconoce mucho. A mí me sorprende cuando escucho a funcionarios públicos, sobre todo, quedarse con el contenido de la primera sentencia del año 86-87, cuando la Corte, al final de este largo litigio que llevó hasta el 2004 y 15, termina avalando el juzgamiento que realizó el Estado peruano, o sea que reconoce que cuando se realizaron los juzgamientos, estos tuvieron el total respeto de las garantías judiciales que conforman el debido proceso.
Muy bien, doctora Delia Muñoz, muchísimas gracias por esta explicación. Efectivamente es un tema muy complejo, a veces lo sentimos muy alejados, muy alejado en la ciudadanía, pero es importante escuchar y cada vez aprender un poco más.